Flores Suárez, Jorge Miguel, Sebastián a la 1, Sebastián a las 2, o no está Sebastián, solo conectó su aparato. ¿Quiénes son los compañeros de Sebastián? ¿Ya me escuchó, profesor? Sí. Es que tenía problemas con el micrófono. Sí, pero habla con tu equipo, dile que te tiene que hacer el paro, por eso son equipo. Sí, preguntaba, ¿cómo les fue en esta práctica en la cual ustedes tenían o tienen que checar cuál fue el efecto de los factores ambientales, como era la temperatura a través de calor, como era la cuestión del viento y cómo era la cuestión del efecto de la luz? Creo que todavía no acabamos bien esa parte, profe. Sí, pues, pero, ¿quién lo estableció? ¿Cómo lo estableció? A ver, platícanos, o sea, aunque no me dé los resultados, o sea, pero pues tú dime, es que yo establecí esta parte y yo lo hice así, así. La otra parte la estableció no sé quién, y tú me dices, la otra parte la estableció tal persona, y esa persona que nos diga cómo lo estableció. Creo que mi compañera Jukari era la que estaba realizando el experimento de eso del área de la luz. de- del efecto de la luz. ¿Y a ti qué parte te tocó? Pues parte teórica de investigar más de eso. Ok, Jukari iba a ver lo de la luz. ¿Quién iba a ver lo de la temperatura? Digo, aquí a ver, vamos a pedirle entonces a Jukari que nos platique cómo estableció esa parte de ver cuál era el efecto de establecer ahí su experimento y que le tocó evaluar la parte de la luz. Sí, profe, buenos días. Buenos días. No sé si recuerda que en la hora de dar los avances, yo había establecido, me parece, que 3 repeticiones de los claveles, pero lo que no nos interesaba era ver cuánta agua se gastaba. Entonces, lo que usted quería era que veamos qué tanta pintura absorbían, ¿no? De colorante. Entonces, por esa razón, tuve que repetir la práctica, pero pues por lo del semáforo rojo ya, se me dificultó bastante, pues, salir hasta apenas, que entonces por lo mismo no tengo resultados concretos de esa parte. Sí, pero esa fue la práctica 1 en la cual ustedes iban, ¿cómo se llama? A checar cómo se daba la absorción vía gilema y vía floema. Y después comentamos otra práctica que era la que tenían ustedes que medir el área foliar. Y entonces ya la platicamos y tu compañera María Teresa fue la que ya nos comentó un poquito acerca de lo que habían estado haciendo. Y en este caso lo que yo estoy preguntando es la parte de la práctica 3 donde yo les comenté que íbamos a establecer un experimento en el cual íbamos a colocar una rama de alguna especie que tuviéramos a la mano y que dijimos, vamos a cortar cuatro
4 ramas. Esas 4 ramas, pues obviamente vamos a tratar de homogeneizarlas. ¿Homogeneizarlas en qué sentido? En el sentido de que fueran más o menos del mismo tamaño, que también más o menos tuvieran el mismo número de hojas y que obviamente eso nos iba a hacer que nuestro experimento, es para todos, que nuestro experimento pues obviamente corriera más o menos de manera similar. De modo que dijimos, y vamos a poner una rama en un vaso con su agua. Vamos a poner las 4 ramas cada rama en un vaso de agua y vamos a generar 4 tratamientos. Uno era simple y sencillamente ver a temperatura ambiente bajo condiciones normales, por llamarla así, ver cuál era el efecto de la transpiración y quedamos que lo íbamos a hacer durante 1 hora. Y que yo les comenté. El otro es ver cuál es el efecto del viento y entonces quedamos que iban a poner exactamente su vaso frente a un ventilador encendido y ya íbamos a ver qué tanto transpiraba esa rama con el efecto del viento. El otro, dijimos, hay que ponerlo cerca de la luz. En este caso yo les comenté, hay que ponerlo cerca de un foco. Y el otro, comentábamos, que era poner temperatura y que en el laboratorio normalmente lo que hacemos es poner un calentador de esos eléctricos, de esos que muchas veces algunos maestros tienen ahí en su cubículo para calentar un poco el ambiente de su cubículo. Y que en este caso mencioné, si de repente no tenían la cuestión del calentador eléctrico, pues lo podían hacer cuando en su casa fueran a cocinar algo y ponerlo cerca del calorcito, ahí cerca de la estufa. Entonces, esa fue, digamos, la última práctica que se iba a establecer en ese sentido, para que ustedes pudieran evaluar cuál es el efecto de esos 3 factores ambientales en la cuestión de la transpiración. Y que obviamente, pues finalmente, el conocer cuál es el efecto de los factores ambientales en este caso en la transpiración, pues obviamente nos está dando un indicador de cómo nosotros, si nos dedicamos a la cuestión de la producción agrícola, pues obviamente poder determinar qué factor pues nos va a hacer que nosotros hagamos o demos un riego más en nuestra siembra de maíz, de trigo, del cultivo que sea. Si tenemos en un invernadero y tenemos un ambiente controlado, pues obviamente también hay cuestiones del propio crecimiento de la planta, de los factores de temperatura que se están dando dentro del invernadero y del efecto de la radiación que obviamente se está dando. Y entonces, básicamente eso es para evaluarlo. Entonces, pues obviamente sabemos que hay un efecto ambiental que se está generando por la cuestión de cada uno de esos factores. Pero pues la idea es de que propiamente en la parte de las prácticas, pues nosotros establezcamos y veamos cómo se va dando esta cuestión. Lo de menos es simple y sencillamente agarrar y ponernos a leer algún artículo científico, pero pues propiamente la idea es que hagamos esta parte, ¿no? Por eso la importancia de mencionar y de pedirles que ustedes me comentaran acerca de estos detalles, para ir viendo cómo vamos, o sea, cómo vamos avanzando
y no nos perdamos en el intento de esta parte. Entonces vamos a replantear la pregunta. Eso ya lo hicieron, Jucari, esa parte de checar cuál es el efecto del factor, de esos factores ambientales o cómo van. Ah, sí, profe, es que nos confundimos de práctica. Yo me había encargado de establecer el de la 1 y los demás, otra de mis compañeras, mi compañera Pam. Pero creo que ahora estamos conectados. Ujú. Sí, pero así, de grosso modo, rápidamente, ¿cuál es digamos, cuál fue el factor que más incidió en hacer que se diera una transpiración más acelerada? Pues nuestra compañera nos mandó este informe de lo del calentador y por lo que nos envió aquí, pues de 263 mililitros que tenía, se gastaron 36.5. Dice que estuvo aproximadamente una hora bajo los efectos del calentador. Y es de lo que tenemos esta información. Ok, bueno, entonces, miren, vamos, vamos a establecer, otra práctica. Ahorita les voy a comentar, a ver, permíteme, hay una mano levantada que... Una duda. Sí. He estado haciendo los cálculos y en el área foliar de la práctica 2, tenía dudas y marcaba como el coeficiente con 0.68. ¿Lo dejo así? Es que para poder calcular el coeficiente vi que se tenía que utilizar un programa de estadística, pero pues no lo tengo. Sí, no, nomás con ese coeficiente. Ok, nada más. Sí, Bueno, va, gracias. sí, está bien. Bueno, vamos a establecer una práctica que en este caso no la hemos hecho aquí en el laboratorio, pero aprovechando las cuestiones ahorita, les voy a mandar el formato. Esta práctica la voy a retomar de otro curso, pero que finalmente también la vamos a poder aplicar aquí en la cuestión de nuestro curso de fisiología, ya que estamos hablando de factores ambientales que están promoviendo la expresión de alguna cuestión de la fisiología de las plantas. En este caso, más adelante van a llevar vamos a hacer unas prácticas con semillas y en este caso vamos a hacer una práctica con semillas. Es una práctica bien sencilla. Ahorita por la mañana, antes de entrar a clase, yo estuve checando y bueno, algo tenemos que hacer, ya que finalmente el semáforo rojo no se mueve y es complicado para poder entrar a Chapingo. Entonces, lo que vamos a hacer es una práctica que, que yo la tengo denominada como tamaño de semilla, profundidad de siembra y fecha de siembra, en la cual, pues básicamente el objetivo es ver varias cuestiones. Uno es ver cuál es el efecto del tamaño de semilla en la germinación y en la emergencia de la misma, ¿no? Ese es un objetivo. Otro es ver cuál es el efecto de la temperatura en la germinación de esas semillas. Y entonces,
Este viene siendo un momento óptimo para que ustedes puedan establecer esa práctica. Esa práctica la vamos a establecer en 2 fechas de siembra. Vamos a aprovechar ahorita el efecto del invierno y vamos a establecer esta práctica. La primera fecha va a ser en estos primeros días, del semestre, de la continuación del semestre, de modo que ustedes, lo que pretendo que hagan es que se consiga cada equipo semillas de 2 especies. Semilla de frijol y semilla de maíz. Entonces eso es relativamente sencillo. Y entonces, para poder tener tamaño de semilla grande y tamaño de semilla pequeña, vamos a pensar que tenemos una mazorca en maíz. Voy a retomar primero ese ejemplo. Tenemos una mazorca de maíz. La mazorca de maíz la podemos separar generalmente en 3 segmentos. Las compañías semilleras separan cuando van a hacer la cuestión de la separación de las semillas. Generalmente vamos a pensar que esta es una mazorca. No tengo aquí mazorcas en este momento, pero la dividen en 3 tercios. El tercio de la punta, el tercio del centro y el tercio de la base. Entonces, vamos a conseguir preferentemente, yo sé que en este momento pueden conseguir mazorcas, y para que obtengan la semilla grande, pueden ustedes retomar las semillas de la parte de la base, de la mazorca, y la semilla chica, para que no tengan así dificultad, seleccionen semillas del tercio de la punta. Y entonces con eso ustedes ya van a tener semilla grande y semilla pequeña. ¿Y qué vamos a hacer? Cuando decimos que vamos a establecer un experimento, enseguida les voy a mandar el formatito, donde vamos a evaluar tamaño de semilla, profundidad de siembra y fecha de siembra. ¿La fecha de siembra para qué? La fecha de siembra para evaluar el efecto de la temperatura. Ahorita todavía tenemos, ¿cómo se llama? Todavía tenemos bastante frío, o por lo menos aquí donde yo estoy está haciendo bastante frío. Creo que ayer fue el día que he sentido más frío en este periodo de invierno. Y entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a conseguir algún contenedor. ¿Algún contenedor para qué? Para que ustedes coloquen 25 semillas de tamaño grande a una profundidad de siembra de 4 centímetros y 25 semillas a una profundidad de siembra de 7 centímetros. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento? Que ustedes tengan un contenedor. A ese contenedor le hagan unas perforaciones.
en la base. Luego, coloquen 2 centímetros de sustrato. Para no meternos en complicación, simple y sencillamente, coloquen 2 centímetros o una camita de tierra o de arena o de lo que ustedes tengan a la mano. Porque al final de cuentas, lo único que vamos a ver es cuál es el efecto de la profundidad de siembra, del tamaño de semilla y de la temperatura. No vamos a evaluar otra cosa. Entonces, puede ser cualquiera de esos dos sustratos. Si alguno de ustedes, su papá tiene una tienda de agroquímicos, pues ya si gusta ya le puede poner pitmos o agrolita o vermiculita o lo que guste. Pero la idea es que estandaricen el proceso. Entonces, eso es para la semilla grande, comentamos. 25 semillas colocadas a 4 centímetros y 25 semillas en otro contenedor a 7 centímetros. Y entonces, con eso, ponen una parte del experimento. Y la otra repetición, pues tiene que ver con el tamaño de semilla chica. Entonces si lo vemos ahí, ya están utilizando 4 contenedores. 2 para semilla grande, 2 para semilla chica. Entonces, eso es lo que se va a hacer. Luego, igual, para el caso de frijol, pues también consiguen semilla de frijol. Ahí es relativamente un poco más complicado. ¿Más complicado en qué sentido? En que finalmente, pues habrá que observar la semilla de frijol y separar entre lo que consideremos tamaño grande y tamaño pequeño. Normalmente cuando nosotros lo hacemos en el laboratorio, pues generalmente lo único que hacemos es poner poner cribas. Ponemos cribas de diferente tamaño de orificio y pues obviamente las que se quedan arriba son de un tamaño, las que se quedan abajo son de otro tamaño y dentro de las que pasaron, pues finalmente ahí metemos otra criba para que también estandaricemos el tamaño, lo que decimos tamaño pequeño, o sea, tener semilla de tamaño grande uniforme y tener semilla de tamaño pequeño uniforme. Entonces, pues en este caso, pues yo, digamos, ya les di la orientación en la parte de la semilla de maíz. En el caso de la semilla de frijol, pues obviamente hay que tratar de conseguir semilla de frijol. Yo espero que preferentemente ustedes, alguien de cada uno de los equipos, pues obviamente pueda en su comunidad conseguir semilla de frijol y semilla de maíz. O sea, semillas que hayan cosechado ahora en el ciclo anterior que en el temporal pasado, o si son de algún lugar donde se siembra de riego, pues obviamente poder conseguir. Entonces, esa sería una práctica, y entonces si ustedes checan, en este momento vamos a establecer un contenedor con semilla de maíz grande y un contenedor con semilla de maíz chico a 4 centímetros. Un contenedor de semilla igual, grande y chica, de maíz, a 7 centímetros. Entonces ya tenemos ahí 4 contenedores. Se repite exactamente lo mismo para el frijol. Entonces estableceríamos 8 contenedores. En cada contenedor vamos a tener 25 semillas. Ahorita que termine de darle la explicación, les mandaría el formato. Luego, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a establecer esa fecha de siembra en el trayecto de esta semana, de hoy martes al
al sábado, domingo, como habíamos comentado, por aquello de que pues ustedes tengan que salir y conseguir, en este caso, la semilla. Y la siguiente fecha de siembra la vamos a establecer para la primera semana de marzo. Ya para esas fechas ya cambió la temperatura totalmente. Entonces, vamos a tener esas 2 fechas de siembra. ¿Qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar por un lado el porcentaje de emergencia. Y el porcentaje de emergencia no es otra cosa más que sacar en su momento, pues decimos, si sembré 25 semillas y me emergieron 25 semillas, pues ya tengo el 100% de emergencia, ¿no? Pero entonces, vamos a evaluar porcentaje de emergencia y velocidad de germinación. Esos dos van de la mano. De modo que lo que generalmente pues uno hace cuando lo establece uno en el laboratorio, pues normalmente yo estoy evaluando por un lado la temperatura ambiente. Tenemos un termómetro de máximas y mínimas que ponemos ahí en el laboratorio y listo. Y además tenemos un termómetro para medir la temperatura del suelo. Entonces, pues ese termómetro pues lo agarra uno y lo clava uno donde tenemos el experimento. Y entonces eso nos sirve, digamos, para tener datos más precisos, ¿no? En cuanto a la variación de las temperaturas. Pero pues obviamente bajo las condiciones que estamos, pues finalmente bastará con que nosotros agarremos nuestro celular y digamos a las 9 de la mañana, la temperatura que teníamos es de, no sé, de 10 grados. A las 4 de la tarde, que va a ser otro dato que ustedes van a tomar. O sea, con esos 2 datos vamos a tener una referencia de cuál es la variación de temperatura. Entonces, ahí anótenlo. 9 AM y 4 PM. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a hacer esa toma de la temperatura. Esto lo van a hacer con su celular. Y ya con eso ustedes van a tener más o menos una referencia. Pero al final de cuentas, sabemos que la referencia en macro es que en este momento estamos propiamente en el mes más frío en el hemisferio norte, y creo que todos estamos en el hemisferio norte. No creo que haya alguien de ustedes que en este momento ande por allá, por abajo del Ecuador, ¿no? Que ande ahí por Argentina o no sé. Y entonces, esos dos son puntos de referencia. Y entonces nosotros, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a decir, bueno, sembré mi semilla el día de hoy, martes. Vamos a imaginar que sembramos el día martes 19. Y ya le coloqué un riego, ya le di su riego. Y como va a tener orificios su contenedor, mi indicación es que le coloquen agua cada tercer día. Si ustedes siembran ahorita a las 12 del día, por poner un ejemplo, y colocan agua, le volverían a poner agua el día jueves a las 12 del día para más o menos llevar un control. De modo que ustedes van a decir, bueno, hoy sembré a las 12 del día, mañana miércoles a las 12 del día, voy y checo a ver si ya me emergió una planta. Obviamente sabemos que no va a haber nada, ¿verdad? Y entonces, todos los días, a la misma hora, vamos a ver si ya nos emergió una planta o no nos ha emergido nada. Y entonces vamos a pensar que mañana es el día 1.
Y así nos vamos. Día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, día 7, día 8 y vamos a pensar que el día 9, que más o menos sería la próxima semana alrededor del jueves, ya les emergió una planta. ¿Una planta de cuál? No sé si sea una planta de frijol de tamaño pequeño, a 4 centímetros o a 7 centímetros, o una de maíz a 4 centímetros o a 7 centímetros, no lo sé. Pero ustedes van a ir tomando datos de cada una de sus charolitas, que en este caso comentábamos, serían 4 por especie, o sea, son 4 charolas. Y entonces ya tienen para el día 8 que les emergió una planta. Y luego, pues ya dicen, para el día 9, ya igual a la misma hora que conté el día anterior, pues ya voy y checo y, no, pues ya tengo 2 plantas. Para el día 10 voy y checo y ya, no, pues ya tengo 4 plantas. Para el día 11, pues ya tengo, ese día fue el pico y entonces ya tengo 11 plantas. De modo que vamos a pensar y a hipotetizar. Vamos a pensar y a hipotetizar que nos fueran a emerger las 25 semillas. Pero difícilmente pues nos van a germinar las 25. Si fuera semilla vieja. Pero por eso les digo, ojalá y puedan conseguir semilla recién cosechada. Y entonces, ¿qué más vamos a hacer? Pues vamos a llevar el conteo. Y vamos a pensar que estamos en el día 15 y tenemos 22 semillas. Y vamos a pensar que vamos al día 16 y tenemos 22 semillas. Y vamos a pensar que estamos en el día 17 y tenemos 22 semillas. Entonces, la indicación que yo les doy es que cuando durante 3 días consecutivos no cambie el número de plantas emergidas, ahí se termina la toma de datos. Entonces van a decir, bueno, es que el día 15 fueron 22 plantas, el día 16 seguían siendo 22 y el día 17 seguían siendo 22. Entonces, ¿eso qué significa? Pues significa que ya que ya las demás pues no van a salir porque finalmente son semillas de la misma especie, son semillas sembradas bajo la misma condición, son semillas que esperaríamos que tuviéramos una respuesta igual. De modo que finalmente ustedes con eso, ya con ese dato dicen, bueno, 25 semillas es a 100%, 22 semillas es a ¿cuánto? Ya ustedes sacan el porcentaje de semillas germinadas en cada uno de los datos. Luego, vamos a calcular la velocidad de germinación. Y esa velocidad de germinación, pues básicamente la vamos a medir en cuanto a la cantidad de plantas que van emergiendo, que van germinando y emergiendo en un determinado número de días. Y con eso, pues ya sacamos también la velocidad de emergencia. En el formato va a ir la formulita para que ustedes lo hagan. Es algo muy sencillo. Y entonces, pues obviamente vamos a tener datos de cuánto tardó en emerger, en germinar y en emerger, en el caso de maíz y en el caso de frijol. ¿Cuál fue el efecto de que fuera semilla más grande o semilla más pequeña? Yo en este momento yo les puedo decir cuál va a germinar primero, pero pues la idea es que ustedes lo hagan. Y entonces hacemos eso
y guardamos nuestros datos, bien guardaditos. Y la primera semana de marzo volvemos a establecer. Ya para marzo, pues ya estamos casi entrando a la primavera, ya la temperatura ya tuvo que haber aumentado y entonces ya volvemos a hacer la repetición y entonces ya vamos a tener datos diferentes. O sea, si ahorita la primer semilla por cuestión de temperatura nos emerge a los 12 días, seguramente para el mes de marzo van a ser menos cantidad de días. Entonces, eso es lo que haríamos para que ustedes puedan hacer esa otra práctica que es una práctica que estoy pensando que es digamos, de emergencia ante la situación de pandemia y que pues obviamente algo tenemos que ir haciendo y que obviamente pues fortalezca la parte de su curso, porque al final de esta parte teórica que ustedes tengan con la doctora Teresa, pues van a ver un apartado de semillas. Entonces, por eso es que estoy retomando esta parte de la práctica, de práctica que les comentaba, es propiamente de otro curso. Y en este caso, pues vamos a ver tamaño de semilla, vamos a ver el efecto de la profundidad de siembra y vamos a ver el efecto de la temperatura. La temperatura, pues obviamente se va a modificar con la fecha de siembra. Entonces, esa sería otra práctica que vamos a establecer. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Profe. Sí. A ver, entonces tenemos que poner 50 semillas de maíz, 25 pequeñas y 25 grandes. En diferentes recipientes, pueden ser en vasos de unicel cada una. Sí, pueden ser en vasos de unicel, pero más bien yo pensaría en algún otro contenedor más amplio, porque la idea es de que podamos establecer ¿cómo se llama? 25 semillas en algún contenedor. Entonces, en el laboratorio más o menos lo que utilizamos son contenedores más o menos de este tamaño, del tamaño de una página, así tenemos contenedores en el laboratorio. Ahí los tenemos, pero pues obviamente si no los, ¿cómo se llama? Si no los tienen, pues igual pueden agarrar y sembrar en, ¿cómo se llama? En semillas en vasos de unicel, como tú dices, y a lo mejor les caben 5 semillas en cada vaso. Entonces, eso haría que para que coloques tus 25 semillas, pues tengas que poner mayor cantidad de vasos, ¿no? Pero al final de cuentas puede ser una opción viable. Está bien. Y... Ajá. Adelante, bueno, adelante. Entonces va a ser lo mismo para el frijol. O sea, el mismo proceso, pero procedimiento para el frijol. Sí. Ya. Y checar la temperatura a las 9 de la mañana y a las 4 de la tarde. Sí. ¿Durante cuánto tiempo? El tiempo es hasta que, ¿cómo se llama? Hasta que durante 3 días consecutivos tengas el mismo número de plantas emergidas. Ya. Y entonces aquí esto se va a poner interesante en el sentido de que, no sé, por ejemplo, pues aquí yo estoy aquí en esta parte de Texcoco, está haciendo bastante frío, y yo pondría, digamos, mi experimento mañana, seguramente yo lo voy a poner también, y pondría una fecha de siembra hoy, mañana, y otra fecha de siembra en la primera semana de marzo. Y voy a tener un factor de temperatura, un gradiente de temperatura. Ahorita es una temperatura más baja y en marzo va a ser más alta. Pero igual,
puede ser que alguien de ustedes ahorita esté allá tranquilamente en la costa de Chiapas y aunque va a haber igual, va a haber un gradiente de temperatura entre la fecha de siembra de hoy o mañana o del fin de semana, con la temperatura que tengan para el mes de marzo, va a haber un gradiente, pero van a ser otras temperaturas. Vamos a pensar que yo ahorita a estas horas no tengo aquí mi celular a la mano, pero vamos a pensar que estemos alrededor de los 10, 12 grados a esta hora. Pues seguramente alguien que está allá en la costa de Chiapas, pues seguramente a esta hora ahorita estará por allá de 20 grados su temperatura. Su temperatura en este momento puede ser que esté a 20 grados. Pero también cuando él establezca en marzo, a esta hora, su temperatura no va a ser de 20, va a ser por lo menos de 25 grados. Y entonces nos vamos a mover en diferentes rangos de temperaturas, dependiendo cada uno de ustedes dónde establezca los experimentos. Y yo en este caso, fíjense, yo decidí optar porque ustedes trabajaran por equipo. Me comenta otra maestra que dijo, no, yo para asegurar que todos trabajen, cada equipo, pues finalmente cada equipo será integrado por una persona y entonces cada persona tendrá que establecer todas las prácticas de manera individual. Dice, para así, pues obviamente cada quien vea cómo le hace. Pero en este caso yo estoy tratando de que sigamos la dinámica que se ha seguido siempre por equipos. Y entonces, la fecha de siembra, pues ustedes la van a tener. La fecha de tomar el último dato, pues finalmente va a depender de dónde estemos, qué temperaturas haya en ese momento. Porque, por ejemplo, como les digo, yo en este momento, si yo siembro, seguramente mi experimento va a durar tranquilamente 20 días, entre 20 y 25 días seguramente va a durar en este momento. Quien haga su experimento allá en la costa de Chiapas, pues su experimento máximo va a durar 15, 16 días en que emerjan todas las semillas. Entonces, ya estamos viendo un factor de temperatura. Por eso les comento. Yo en este momento yo les puedo decir qué tamaño de semilla va a germinar primero, si la grande o la pequeña. Ustedes me imagino ya están pensando, a ver, ¿cuál germinará primero, la más grande o la más pequeña? Entonces, pues ya por eso les comentaba. Entonces, vamos a evaluar varios puntos. El efecto del tamaño de siembra, el efecto de la profundidad y el efecto de la temperatura. Con una práctica realmente muy sencilla, pero pues que obviamente tiene muchas cuestiones que ver en la aplicación agronómica, porque al final de cuentas, vamos a pensar que ustedes van a ir a comprar semilla. Van a ir a comprar semilla al mercado de la semilla, pues, o sea, a una tienda de agroquímicos, y les van a decir, bueno, aquí están los costales de la marca Bayer, de la marca Syngenta, de la marca Asgrow, de la marca Pioneer, de infinidad de marcas. Y entonces les van a decir, bueno, la semilla grande cuesta, vamos a poner un ejemplo, cuesta 1,000 pesos. La semilla de tamaño mediano cuesta 800 pesos. La semilla de tamaño chico cuesta 600 pesos. ¿Qué semilla van a comprar ustedes? ¿La grande, la mediana o la pequeña? Y entonces ustedes tendrán que decidir, porque pues obviamente como yo les comentaba, la compañía o la industria de las semillas por lo menos separa la base, el tercio medio y la punta.
generalmente aquí cuando nosotros vemos que la gente de las comunidades agarra, cosecha su mazorca y de ahí saca la semilla, generalmente la mayoría siembra el tercio de en medio. Algunas otras siembran el tercio de la base y casi nadie utiliza la punta. ¿Y eso por qué? O sea, voy a pensar ubicándome yo aquí en esta comunidad de San Pablo, que ya hay gente que ya está preparando sus terrenos para volver a establecer su siembra de maíz. Entonces, ellos dicen, bueno, es que yo siembro generalmente la semilla grande, ¿por qué? Porque es la que me va a asegurar que tenga un mejor establecimiento de la semilla, porque generalmente bajo condiciones de temporal, pues se siembra a una profundidad alta. ¿Por qué? Porque de repente yo coloco mi semilla y no sé si me va a llover hoy y me va a volver a llover en 3, 4 días o me va a durar 10 días la siguiente lluvia. Y entonces, ¿qué sucede? Pues finalmente sabemos, ya ustedes algunos estuvieron en la prepa 3 años, algunos estuvieron en propia 1 año por lo menos, y algo aprendieron de agronomía, y entonces sabemos que la humedad se va perdiendo de la parte de arriba hacia abajo. De modo que, si yo coloqué mi semilla muy arriba, ¿qué va a pasar? Pues rápidamente se va a perder la humedad. Y entonces, si mi semilla ya empezó el proceso de germinación, que es diferente la germinación a la emergencia, porque la emergencia es cuando ya vemos que ya salió la planta en la superficie. Si vemos que nuestra semilla ya empezó a germinar, pero deja de llover, pues obviamente la humedad se perdió aquí arriba en los primeros centímetros y obviamente eso nos causa problemas. En cambio, si la semilla está enterrada de manera más profunda, pues obviamente esa humedad va a permanecer más tiempo, la semilla va a germinar y va a empezar su proceso de emergencia hacia la parte superior, y pues obviamente, pues ya si cae una lluvia hoy y cae otra lluvia a los 10 días, pues no hay tanto problema. ¿Por qué? Pues porque tiene humedad todavía perfectamente. Y entonces, regresando al modelo de cuando decimos, bueno, yo ya fui a la tienda de agroquímicos y me ofrecen semilla grande a un precio, semilla mediana a otro precio y semilla chica a otro precio, pues entonces yo cómo decido qué voy a comprar. Pues generalmente la regla de decisión está en cómo nosotros vamos a controlar esos efectos ambientales, como el ejemplo del efecto ambiental de la luz, el efecto ambiental de la temperatura y el efecto ambiental del viento que fue de la otra práctica. Entonces aquí por lo menos dices, bueno, a ver, es que yo, como dijo su compañera Teresa, es que yo tengo mi rancho y en mi rancho yo tengo mi pozo, yo no tengo problemas de agua, yo tengo un equipo para mover la tierra, homogenizar el terreno, barbechar, surcar. Tengo mi sembradora, voy a sembrar de manera uniforme y luego cuando yo siembre, pues yo voy a regar hoy y cuando yo vea que a pesar de que haya sembrado a 5 centímetros de profundidad, ya la humedad se me esté perdiendo, pero pues como yo tengo mi pozo en mi rancho, pues simplemente yo vuelvo a regar. Entonces, pues yo puedo comprar la semilla pequeña y ya me ahorré un costo, ¿no? O sea, ya me ahorré 400 pesos respecto a la semilla grande. ¿Por qué? Pues porque yo no tengo problema, o sea, yo me falta un poco de humedad y vuelvo a regar y adelante. Habrá también que hacer un análisis de cuánto me estoy gastando en el riego. Sí, o sea, al final de cuentas también la agricultura pues tiene que ver cómo todos los factores que intervienen en el proceso, pues obviamente los manejamos para que tengamos un mejor margen de ganancia, ¿no?
pero pues finalmente eso te está dando una regla de decisión. Entonces, para eso, pues finalmente, o sea, toda la información que ustedes vean en sus cursos, finalmente, siempre nos va a servir para algo, para poder tomar una decisión. Aquí, pues en este caso les digo, la industria de las semillas ha ido modificándose. Hace muchos años solamente decían, bueno, es que tenemos 3 tamaños de semilla. Así, bola grande, el tercio medio, que es plano grande, y el tercio de la punta, que era plano chico. Y después dijeron, no, pues que son muchos tamaños. Y entonces, el tercio de la base lo separaron en 3. El tercio del medio lo separaron en 3 y el tercio de la punta en 3. Entonces ya teníamos 9 tamaños. Y las sembradoras eran mecánicas, de modo que se colocaba un plato y ese plato tenía orificios para que fuera cayendo una semilla por orificio. Y entonces teníamos que comprar la semilla de una medida y tener el plato de la misma medida. ¿Eso para qué? Pues para que finalmente fuera cayendo una semilla por golpe y no de repente cayeran 2 semillas y como era mecánico, pues en lugar de que cayeran, pues las quebraba el plato al ir girando. Entonces, pues ya tenías un punto sin semilla. Hoy las sembradoras son neumáticas y de precisión, entonces pues finalmente tiene un sistema que succiona una semilla, la coloca, succiona una semilla y la coloca, y entonces ya está más avanzada la tecnología. Entonces, para eso es que nos va a servir ese conocimiento de saber, bueno, cómo se manejan los tamaños, cómo se maneja esa profundidad de siembra, cómo voy a decidir si es semilla grande, si es semilla pequeña, en función de qué. Y bueno, ya más o menos ya les dije, si ustedes tienen la facilidad de controlar el riego, pues así lo hacen. Nosotros, por ejemplo, ahí en Chapingo, bajo otras condiciones, pues normalmente estamos sembrando la primera semana de marzo. ¿Por qué? Porque más o menos ya sabemos que el riesgo de heladas tardías, pues también ya se fue. Y entonces sembramos desde marzo también para asegurar que las heladas tempranas que llegan por septiembre, octubre, pues no nos afecten. Entonces, son o es la integración de todos los factores que tenemos que entender para poder nosotros tomar la regla de decisión de qué especie, de qué dentro de la especie, qué variedad, qué objetivo vamos a hacer, si vamos a meter un maíz elotero, si vamos a meter un maíz para grano, si vamos a meter un maíz para forraje. Entonces, todo eso básicamente es bajo ese sentido. Entonces, mi pregunta es, ¿sí les queda claro lo que van a hacer? De todos modos, como quiera, les digo, ya el formato se los voy a mandar. Y la pregunta es si ya les quedó claro lo que van a hacer de manera mecánica. La parte, digamos, intelectual, pues obviamente la van a ir revisando y por ahí van a ir retomando algunos libros. Por ejemplo, yo les puedo recomendar así rápidamente que chequen el libro del doctor Ernesto Moreno, que es un doctor que recientemente falleció. Él hizo por ahí 2 que 3 libros que hablaban de la calidad de las semillas. Es un doctor que trabajó en la UNAM y, digámoslo así, es el máximo líder en cuestión de evaluación de procesos de emergencia, germinación de semillas. Entonces, ese es un libro que pueden leer. Y otra información las pueden encontrar estos son documentos que están en inglés, pero pueden encontrar artículos de un autor que se apellida Burris. Así, B labial U R R I S. Y este autor Burris, pues es otro autor que trabajó bastante con cuestiones de semilla. Entonces, ¿algún comentario, alguna pregunta? Sí. Yo tengo una duda. Sí.
nuestro experimento, bueno, este experimento, ¿cuánto tiempo tiene que durar? Se tienen que hacer 2 repeticiones. Eso es lo que entiendo, que primero vamos a hacer una repetición ahorita en enero y Sí, luego vamos a hacer la repetición en marzo. sí. Entonces, el experimento tiene que durar aproximadamente 3 meses. Sí, o sea, la obtención de datos va a durar 3 meses, pero, o sea, pero son dos momentos en el tiempo. O sea, ahorita tú siembras este fin de semana y yo les comentaba, entre 20 y 25 días va a durar su experimento. Y cuando establezcamos la primera semana de marzo, ese experimento pues va a durar por ahí de 15 días. O sea, porque como la temperatura va a ser más alta, la emergencia y la germinación y luego la emergencia son más rápidas. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero cuando les digo, establezcan ahorita, toman sus datos, guardan sus datos y complementan sus datos en la segunda fecha de siembra, que es en marzo. Pero no es que digamos va a durar 3 meses así de manera continua, sino que ahorita puntualmente serían 20, 25 días y en marzo serían 15, 20 días. Uh-huh. Ok, Sí, sí. sí, entonces esa es la indicación. ¿Alguien más con alguna duda, pregunta, comentario? Profe, yo tengo una duda. Las semillas que vamos a poner a germinar van a estar, por ejemplo, en condiciones de podemos dejarlas al sol, como si estuvieran ya en campo. Sí, o sea, no, sí, no importa, o sea, pueden dejarlas al sol o pueden tenerlas a la sombra. O sea, no importa porque, ¿cómo les diré? No es algo que vamos a llevar creciendo, sino que lo que nos interesa en este caso básicamente es la cuestión de la germinación y la emergencia. Normalmente, pues nosotros lo establecemos ahí ¿cómo se llama? En el laboratorio y está la sombra. Y cuando también nosotros de repente tomamos o nos dicen la temperatura en algún lugar, pues generalmente acuérdense que son datos tomados a la sombra, ¿sí se acuerdan? De esa referencia, de cuando tomaron su curso de meteorología. O los que no lo tomaron, pues finalmente siempre en la radio nos dicen, en este momento tenemos 40 grados de temperatura a la sombra. O sea, porque son datos de referencia. Y en este caso, si ustedes no tienen, digamos, espacio en un ambiente o en otro ambiente, pues ya ustedes como se acomoden. Si es al sol o si es en la sombra. Ya no habría mayor problema. Finalmente, vamos a tener esas temperaturas de referencia, ¿no? O sea, las temperaturas que van a ser de referencia y sabemos que va a haber un gradiente de temperatura, que dependiendo el lugar donde estemos, puede haber mayor o menor oscilación de la temperatura. Uh-huh. O sea, por ejemplo, los amigos que están allá, no sé, en Ciudad de Obregón, por ejemplo, ahorita pueden estar a la misma temperatura que estoy yo en este momento, a 10, a 9, 10 grados en este momento, y para marzo puede ser que yo esté a 12, 13 grados a esta hora, pero en marzo los que están en Obregón van a estar no van a estar a 12, 13 grados, van a estar a 20, 25 grados. Entonces ahí hay una mayor oscilación. ¿Por qué? Pues porque finalmente se está más lejos de lo que viene siendo el Ecuador. Entonces eso hace que las temperaturas se muevan de manera extremosa, ¿no? Entre más lejos estemos del centro de la Tierra, pensando en el centro como el Ecuador, pues tenemos una oscilación térmica diferente.
por ejemplo, sus amigos o nuestros amigos del norte, allá en Estados Unidos, pues en estos periodos invernales les cae nieve. Pero vayamos por allá del mes de julio y ya hace una temperatura bastante extremosa. Entonces, por eso también por eso es que de repente esos países, pues generalmente siempre están en conflicto por la cuestión de los energéticos. ¿Y por qué? Pues porque ahorita ocupan energía para calentarse. Y en julio y agosto, pues ocupan energía para calentarse. Perdón, para enfriarse. Entonces, pues finalmente por eso es tanto conflicto por los energéticos, ¿no? En cambio nosotros, pues si estamos aquí, pues sí, hace frío y nos cobijamos bien y no ocupamos, o mientras no lo ocupemos por cuestión médica, pues no ocupamos propiamente un calentador. Y cuando hace calor aquí, donde estamos, en Texcoco, en el mes de mayo, pues tampoco es un calor extenuante, así que digamos, tenemos que tener aire acondicionado, no pasa nada. Ok, entonces, ¿alguna otra pregunta? Profe, Sí, entonces en total, por todo el experimento, ya contando lo de ahorita y lo de marzo, van a ser 200 maíces y 200 frijoles. sí, Sí, ¿no? exacto. Porque son para sembrar, por ejemplo, para esta semana van a ser 25 grandes a 4 centímetros, 25 grandes a 7 y 25 pequeños a 4 y 25 pequeños a 7. ¿Sí estoy bien? Sí, y son 100 semillas. Ajá. Y otras 100 de frijol. Sí, exactamente. Está bien. Y entonces Gracias. vas a ocupar 100 semillas grandes, perdón, 100 semillas de maíz, 50 grandes y 50 chicas. 100 Ajá. semillas de frijol, 50 grandes y 50 chicas. De esas 50 grandes, 25 a 4 y 25 a 7. Y de esas 50 chicas, igual, 25 a 4 y 25 a 7. Sí. Sí, Gracias, entonces, profesor. sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Puede repetir a los autores que podríamos consultar, por favor? Los autores son el doctor Ernesto Moreno y el libro se llama algo así como Tecnología de Semillas. Pero bueno, el autor es Ernesto Moreno, de ese no hay problema y de ese autor hay mucha información en la red. O sea, porque pues parte de lo que hemos comentado es que de repente nuestras bibliotecas aquí de Chapingo se deben de actualizar y tener más información digital y menos información en papel. Porque creo que no podemos accesar a la biblioteca, ¿verdad? También a la biblioteca de los departamentos ni de la universidad. Entonces, pues por lo menos en el Google académico, seguro estoy que ahí van a encontrar el autor de Ernesto Moreno. Y el otro es, el apellido es Burris. Este es un autor estadounidense. Y es B labial, U, R, R, I, S. Muy bien. Los dos autores, ahorita que les mande el formato de la práctica, los dos autores van ahí en la literatura que ustedes pueden consultar. Perfecto. Como quiera, ahí van. Y ahí van, como les comento, por un lado lo que vamos a evaluar respecto al porcentaje de emergencia y la otra fórmula que va la velocidad de germinación, bueno, de emergencia también propiamente. Y ponemos también semilla, esto es algo más, semilla de estas dos especies, pues para que veamos también otra parte. Ustedes igual chequen, ¿cómo se llama? Chequen las temperaturas. Cuando ustedes estudiaron en algún curso de agronomía, les hablaron de que todos los cultivos tienen una temperatura óptima para su desarrollo, ¿no? Entonces,
generalmente les dijeron, no, pues es que tienen una temperatura mínima, una temperatura óptima y una temperatura máxima. Pero ya metiéndose más a detalle, este es un concepto que se llama temperaturas umbrales. Así, umbrales, B labial, R-A-L-E-S, temperaturas umbrales. Y ese concepto abarca temperaturas que ya no son propiamente esas tres, que es la máxima, la óptima, la mínima, sino que tiene otra que se llama temperatura base o temperatura cero, otros la llaman. Y esa temperatura base o temperatura cero es una temperatura que tiene cada una de las especies dependiendo, pues obviamente la especie. Por ejemplo, en el caso de maíz, la temperatura base a partir de la cual puede haber un proceso fisiológico de crecimiento de la planta es a partir de los 10 grados. Abajo de los 10 grados no hay crecimiento. Y pues obviamente ya si nos vamos a 4, 2 grados, pues obviamente por ahí ya hay problemas con cuestión de heladas. Y entonces cada especie tiene una temperatura umbral diferente. Para el caso de frijol es otra temperatura. Pero además esas temperaturas umbrales, decimos, varían no solo entre especies, sino varían dentro de cada etapa de crecimiento y desarrollo del cultivo. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, ¿hay alguien aquí que sea de por ahí, de por el Bajío, de por donde hay sembrado trigo ahorita? Estoy seguro que sí. A ver, alguien que levante la mano, alguien que sea de por allá, no sé, de Celaya, de Irapuato, de León, de por ahí de Michoacán. A ver, Alejandro, ¿de qué parte eres? De Jaral del Progreso. De Jaral del Progreso, ok. Ahí en Jaral seguramente ahorita hay sembrado trigo, o hay cebadas o hay avenas, ¿cierto o falso? Cierto, profe. ¿Y de casualidad tú no siembras? No. Bueno, ok, no importa. Entonces, ¿a qué voy? Estos cereales de grano pequeño, o como algunos les llaman cereales de invierno, pues generalmente se andan sembrando a finales de noviembre o principios de diciembre. La gente que lo hace en tiempo y forma, ¿eh? Porque hay gente que anda sembrando a finales de diciembre. Entonces, la gente que anda sembrando a finales de diciembre, pues su rendimiento va a ser más bajo. Pero entonces, ¿qué sucede con esos cereales de invierno? Generalmente se siembran en esas fechas. ¿Por qué? Porque las bajas temperaturas promueven que haya un mayor número de macollos, o sea, un mayor número de hijos. Si yo siembro una semilla de trigo, de esa semilla me sale un tallo principal. Pero a partir de la tercera hoja, cuando esa plántula de trigo tiene 3 hojas aproximadamente, empiezan a generarse los hijuelos. Y esos hijuelos o macollos se promueven por las bajas temperaturas. Entonces, generalmente, pues, se siembra en estas fechas, se aprovecha eso para que con menor cantidad de semillas tengas un número bueno de tallos. ¿Por qué? Pues porque siembras en una época fría y tienes más hijos. Si siembras en diciembre, ya no se promueve tanto que tenga un mayor número de hijuelos o tallos secundarios. Vamos a pensar que tú siembres trigo a finales de noviembre, la última semana de noviembre o la primera de diciembre, y en promedio una semilla te va a generar unos 6 o 7 macollos. Y siembras una en diciembre y en promedio una semilla te va a generar 2 o 3 macollos. Entonces,
ahí ya tú tienes que decidir, por un lado, sembrar a tiempo o no sembrar a tiempo, sembrar más o sembrar menos semilla. Y entonces, en este periodo, porque también hace frío ahí en Guanajuato, en este periodo de enero hace frío, entonces las temperaturas bajan considerablemente. Sin embargo, no le pasa nada al cultivo. ¿Por qué? Porque esas temperaturas umbrales, comentamos, dependiendo la especie, pues obviamente son las temperaturas, pero también dependiendo la etapa fenológica del cultivo, o sea, entendiendo como etapa fenológica las etapas en las cuales va pasando el cultivo, desde la siembra, luego te emerge, después de que ya te emergió ese tallo principal, decíamos, la siguiente etapa es amacollamiento, que es la generación de hijuelos. Después de eso tienes algo que conocemos como encañe. ¿Qué es el encañe? El encañe es el crecimiento del cultivo. Y así vamos avanzando, de amacollamiento, encañe, luego ya dices, estamos en embuche, que es cuando va a brotar la espiga o la panoja, dependiendo si es trigo o es avena. Después de que estás en amacollamiento, pues ya entra el periodo en el cual emerge la panícula o emerge la espiga y se empieza a formar el grano, ya después vas llegando, llegas a madurez fisiológica y todas esas etapas. A eso se le llama fenología, que son las etapas por las cuales pasa un cultivo, un animal o nosotros mismos, que empezamos nuestras etapas fenológicas desde el embrión, desde ser embriones hasta llegar a ser adultos y adultos mayores, ¿no? Entonces, a eso es parte de lo que vamos viendo, vamos checando y entonces comentaba, esas temperaturas umbrales pues son totalmente diferentes. Si un trigo me agarra una helada de 0 o -1 o -2 en pleno amacollamiento, no le pasa nada. Pero si me agarra una temperatura de 4 grados, de 5 grados en el momento de la floración, pues simplemente hay aborto de flores y no hay polinización y se acabó el cultivo, ¿no? Entonces, es parte de la información. ¿Alguna pregunta más respecto a la mecánica de establecer? Entonces, realmente es algo sencillo, pero pues que obviamente nos va a proporcionar mucha información. Y entonces les encargo que sus otras prácticas, pues obviamente las vayan estableciendo, las vayan sistematizando. ¿Por qué? Pues porque ya es tiempo de que me las empiecen a entregar. Acuérdense que quedamos que después de terminar la práctica, pues tenían un periodo para la entrega de la información. ¿Sale? ¿A qué correo hay que enviarle las prácticas? Es que si ya las terminamos, pero no sabemos a cuál enviarle. Ok. Entonces, espérenme. Ahorita, dejen, les voy a decir, porque de repente si les digo que a mi correo, pues de repente se llena de mucha información, entonces generalmente le voy dando mucha chamba a los amigos de Google, y se me había pasado con ustedes. Generalmente cada semestre yo voy generando cuentas para cada grupo y para cada materia, y entonces así ya van llegando a donde tienen que llegar y obviamente es más fácil. Entonces, eso también se los mando ahorita en un ratito, ¿sale? Les mando el formato a la plataforma y también ahí les mando la cuenta de correo que les genere para el grupo. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Digo, si no hay ninguna otra pregunta, para que aquí le paremos y nos veamos la siguiente semana y les dé tiempo, aunque sea de irse
a tomar aunque sea un vaso de agua, donde puedan tomar un vaso de agua. Los que estén en condiciones como yo estoy, pues hay que tomar algo más caliente porque aquí está haciendo bastante frío. Y los que vayan a almorzar, pues les dé tiempo de echarse un taco. ¿Sale? ¿Chavos? Profe, gracias. Sí, Sí, entonces, profesor, gracias.